Cara a cara tenso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular PP ha atacado al presidente del gobierno por el caso Koldo. Por su parte, el líder del Ejecutivo ha desviado el tema exigiendo a Feijóo que solicite la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tras las recientes revelaciones sobre una denuncia por fraude fiscal y falsificación de documentos dirigida a su pareja sentimental. Incluso si eso significa perder su cargo, al igual que le ocurrió al señor Casado, concluyó Sánchez. El líder del PP ha vuelto a insistir, como en la última sesión de control, en que Pedro Sánchez conocía y encubrió la trama Koldo, algo que va en contra de las investigaciones policiales. Su futuro está manchado por la corrupción política, refiriéndose a la ley de amnistía y económica en relación con el caso Koldo, le reprochó. También cuestionó Feijóo porque su partido no da explicaciones ante la Cámara. En respuesta, el presidente del Ejecutivo señaló que su formación ha impulsado la creación de una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia y que el gobierno está cooperando con la justicia y asumiendo responsabilidades políticas. Sánchez también mencionó la relación de Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. Si yo hubiera tenido esa amistad, me estarían pidiendo la dimisión, señaló el líder socialista. Además, sacó a colación el caso de María Gámez, exdirectora general de la Guardia Civil. Hace meses ustedes exigieron su dimisión por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado, dijo el presidente, sugiriendo que deberían actuar de la misma manera con Díaz Ayuso. Así se desarrolló un intercambio de acusaciones de corrupción entre los dos líderes, en vísperas de una de las votaciones más importantes de la legislatura. Este jueves el Congreso decidirá sobre la aprobación de la ley de amnistía, tras un largo proceso de negociación entre PSOE, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, ampliamente criticado por el PP. Por otra parte, Feijóo y Vox han señalado a Begoña Gómez. ¿Por qué no se abstiene de la concesión de millones de euros a la aerolínea, con la que su esposa se reunió junto al intermediario del caso Koldo?, preguntó Santiago Abascal, líder de Vox. Feijóo también sugirió en referencia a Begoña Gómez, que en su hogar, el de Pedro Sánchez, no estarán contentos con que pida la dimisión de Ayuso por cuestiones relacionadas con su pareja. Sánchez respondió a Abascal que la democracia se basa en los votos, y no en fanfarronadas, y criticó que Abascal estuviera al frente de una fundación en la Comunidad de Madrid que se dedicaba al mecenazgo, cobrando 90.000 euros sin que se supiese muy bien a qué se dedicaba.